Dentro de los tópicos que vamos a abordar, hablaremos sobre la sospecha y el diagnóstico clínico de la enfermedad, sobre intervenciones tempranas que pueden incidir en el pronóstico del dengue, algunas recomendaciones para el seguimiento de estos pacientes y una propuesta de algoritmo para el seguimiento y diagnóstico y manejo del paciente con síndrome febril agudo de áreas endémicas de dengue. Inicialmente, lo más importante en el manejo del paciente con síndrome febril agudo en un área endémica de dengue es la sospecha de la enfermedad. Para llegar a un diagnóstico presuntivo, la OMS ha recomendado esta definición de caso presuntivo que define el paciente sospechoso de dengue como aquel con fiebre procedente de un área endémica con 2 o más de los siguientes criterios: anorexia o náuseas, exantema, dolores como cefalea, dolor retroocular, mialgias o artralgias, signos de alarma, leucopenia o una prueba de torniquete positiva. Esta definición de caso tiene, sin embargo, algunas limitaciones. Es una definición que, aunque es muy sensible, es poco específica. Aquí les presento algunos datos de un estudio realizado con información de pacientes colombianos, donde se evidenció que la definición de caso de la OMS, tanto aquella del 2000 como aquella del 2009, tiene una altísima sensibilidad, alrededor del 100%, pero la especificidad es demasiado baja. A veces puede llegar incluso a ser menor del 1%. Esto lleva a que muchos de los pacientes que consultan con síndrome febril agudo y tienen las características de un paciente con dengue, en realidad no tienen esta infección. Entonces aquí les presento una imagen donde se observa que en un área endémica de dengue, menos de la mitad de los pacientes en realidad tienen esa infección, menos de la mitad de los pacientes que consultan con la definición de caso presuntivo de dengue. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer y con qué herramientas contamos para poder diagnosticar oportunamente la enfermedad? En realidad son pocas las opciones, pero son muy valiosas y hay que utilizarlas adecuadamente. Estas opciones o estas herramientas incluyen la anamnesis, el examen físico y un hemograma realizado tempranamente con un seguimiento adecuado de los pacientes. En relación con los parámetros hematológicos, los recuentos de plaquetas son unos indicadores importantes de la evolución de la enfermedad. Aquí en esta imagen que les presento, estamos comparando un grupo de pacientes con síndrome febril agudo debido al dengue contra un grupo de pacientes con síndrome febril agudo de otra causa. Entonces, en la línea de abajo, en color rosado, se observa la evolución de los recuentos de plaquetas en pacientes con dengue, y en la línea superior, la azul, se observan las plaquetas de los pacientes con otras causas de fiebre. Como podemos observar, al inicio de la enfermedad, hacia los días 1 y 2, no se observan cambios importantes, significativos en los recuentos de plaquetas, por lo que no podemos afirmar que si un paciente no tiene una trombocitopenia en los primeros días de enfermedad, estamos descartando el dengue o estamos descartando una complicación. Pero sí, hacia los días 3 y 4 ya observamos unas diferencias estadísticamente significativas que ya ayudan a orientar el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, los pacientes con dengue van a presentar con mucha frecuencia niveles bajos de plaquetas por el orden de los 180.000, 160.000, 170.000, y muchas veces puede considerarse que estos valores están dentro de lo normal, pero en realidad ya se están diferenciando de los otros pacientes con fiebre. Ya hacia los días 5 o 6 se van a presentar los valores más bajos de plaquetas, por lo que eso es una de las justificaciones para hacer un seguimiento más allá de la fase febril de la enfermedad.
El otro parámetro importantísimo en la evaluación temprana del paciente con sospecha de dengue son los valores de los leucocitos. Nuevamente, los primeros 2 días de enfermedad se caracterizan por niveles muy similares a los de otras causas de fiebre, y hacia el día 3 o 4 nuevamente tenemos una diferenciación entre los pacientes con dengue y los pacientes con otras causas de fiebre. Entonces, de esta manera, el día 3 y 4 constituye un momento clave para evaluar al paciente con síndrome febril agudo e identificar estas características hematológicas que pueden ayudar a diagnosticar tempranamente esta enfermedad. Desde luego, no toda la evaluación del paciente con dengue se debe basar en el cuadro hemático. También son muy importantes las manifestaciones clínicas. Aquí tenemos en esta imagen un ejemplo del exantema que puede presentarse en los pacientes con dengue. Es una manifestación frecuente. De hecho, el dengue se considera una enfermedad exantemática. Y el ejemplo que les presento en esta imagen es el del famoso mar rojo con islas blancas, que se caracteriza por un eritema con unos parches, unas pequeñas manchas más claras, y es muy característico del dengue, aunque no todos los pacientes lo van a presentar. De hecho, la manifestación temprana más frecuente en relación al exantema es el síntoma. Es decir, la persona ya comienza a referir que se ha brotado o que está presentando una manifestación cutánea, y esto debe alertar también al clínico que está haciendo esa evaluación. Otro hallazgo importante es la prueba de torniquete positiva, que es una prueba sencilla de realizar en el consultorio, que se hace en 5 minutos y que también está asociada. Diferentes estudios han mostrado que existe una asociación entre la prueba de torniquete positiva y el diagnóstico de dengue. Desde luego, es difícil establecer o valorar o tasar cuál manifestación es más importante que otra. También hay otras manifestaciones que ayudan a descartar la enfermedad, como es la rinorrea, como es la diarrea. Y existen otras manifestaciones que son muy frecuentes en el dengue, como las artralgias, las mialgias, la cefalea. Entonces, una de las formas como desde la investigación se abordó la inquietud de qué puede ser más importante en el diagnóstico, o cómo se suman las manifestaciones para llegar a una probabilidad de la enfermedad, fue a través de un modelo multivariado, y aquí les presento los resultados de una investigación que se realizó en Santander, donde se presentan algunas manifestaciones que están asociadas con la enfermedad y otras que no lo están, y cómo la combinación multivariada de las mismas puede ayudar a predecir quién tiene y quién no tiene dengue. Entonces, en este estudio se observó que las artralgias era un síntoma muy frecuente en los pacientes con dengue, y estaba asociado con un OR de 3.4. La rinorrea y la diarrea, por otro lado, estaban asociados con no tener dengue. El exantema estaba asociado con tener dengue, con un OR también superior a 3. La prueba de torniquete positiva también estaba asociado con tener la infección. Y los recuentos de plaqueta bajos por debajo de 180.000 y los leucocitos por debajo de 4.000 se consideraron puntos de corte para discriminar los pacientes que tenían dengue de aquellos que tenían otras causas de fiebre. Nuevamente, este modelo solamente nos dice que estos indicadores de la enfermedad pueden actuar de forma independiente, pero para establecer un modelo predictivo aplicable, sencillo, se propuso una escala de diagnóstico con base en estas manifestaciones. Aquí les presentamos una escala que fue propuesta con base en manifestaciones asociadas con dengue y manifestaciones asociadas con otras causas de síndrome febril agudo. La escala plantea que los pacientes que tienen leucocitos por debajo de 4.000 tendrían 3 puntos en este score diagnóstico. Las plaquetas por debajo de 180.000 tendrían 2 puntos. Pacientes con exantema, con artralgias o con prueba de torniquete positiva tendrían 1 punto por cada una de estas manifestaciones. Y para la ausencia de diarrea
o para la ausencia de rinorrea habría una puntuación de 1 también, de tal manera que la escala global puede oscilar en los pacientes con síndrome febril agudo entre 0 y 10. Así, por ejemplo, un paciente con leucocitos en 2000 tendría 3 puntos por estar por debajo de 4000. Si tiene además exantema tendría 4 puntos, si tiene artralgias tendría 5 puntos, si puede tener prueba de torniquete positiva tendría otro punto, si no tiene rinorrea ni diarrea tendría otros 2 puntos y podría sumar hasta 8 en ese caso. Cuanto más puntaje tenga la persona, más probable es que el síndrome febril agudo sea debido al dengue. Esto se evaluó desde luego en varios estudios de cohorte posteriores y en general se observó una buena sensibilidad con valores bajos de la puntuación, pero cuanto más puntaje se alcanzaba, se observaba una mayor especificidad, de tal manera que pacientes con más de 7 puntos, más de 8 puntos, la probabilidad de tener dengue era superior al 90%. De todas maneras, para efectos de la sospecha de la enfermedad, se recomienda que se considere que los pacientes tienen dengue si tienen al menos 4 puntos en esta escala diagnóstica.